Muy bien. Entonces, ahorita comienzo a compartir la presentación. De hecho, en caso de que tengan algunas dudas, pueden interrumpirme sin ningún problema. Muy bien, iniciamos. Esta es la tutoría 4 referente a los árboles y árboles binarios de búsqueda del curso de estructura de datos. Referente a esto, yo, David Méndez, voy a ser el encargado de efectuar la tutoría. De igual manera, recalco nuevamente, en caso de que tengan alguna duda, nada más me interrumpen y la vemos en el transcurso de la presentación. Entonces, iniciamos con los árboles, o definición de árboles y demás. Podemos mencionar que hay dos tipos de árboles o estructuras de árboles que básicamente son estructuras no lineales, pero se pueden crear de dos distintas formas en donde una estructura de datos lineal se basa en un nodo apuntando a otro. De esta forma tenemos una estructura lineal y al tener un árbol se denota que los nodos pueden apuntar a un número indefinido de elementos. Importante mencionar, ¿verdad? Indefinido porque significa que no es finito. Puede ir creciendo según se necesite o se dé el requerimiento del sistema o programa. En los datos importantes de los árboles tenemos en su estructura de tres elementos, o en este caso cuatro, en donde está conformado por nodos, que dice que nodos se le llama nodo a cada elemento que contiene un árbol. El nodo es como la cajita donde va a estar la información almacenada. Profe, no Tenemos, se ve la pantalla, cualquier cosa. perdón, no sé, a ver, me confirman, por favor. Ahora sí. Perfecto. Teníamos la presentación y para que todo quede grabado, tenemos en el caso la definición, el lineal, que los nodos serían estos circulitos por acá, y el árbol, que es este, que seguidamente, como decíamos, es indefinido la cantidad de elementos que puede tener. Y aquí está donde estábamos ahorita, hablando de los nodos, que son cada uno de los círculos que conforma el árbol. Podemos verlo como al revés, porque digamos en la vida real luego los árboles van hacia arriba, pero en este caso tenemos la raíz al inicio y posteriormente hacia abajo la estructura del mismo. Entonces el nodo raíz hace referencia al primer nodo del árbol, solo un nodo del árbol puede ser raíz únicamente. ¿Escuchan al profe o solo soy yo? Yo no lo escucho. Que gracias, compañero. Sí, seguro se le cayó el profe.
Todavía nada, ¿verdad? Que se le escucha nada más, que va ahí en datos importantes de los árboles. Sí, ahí está pegado. Compañero, ¿no me escucha? Dígame. Sí, nada del profe todavía. Si no, se cayó y no vino. Esperar a ver.
Hola, hola. ¿Escuchan? Sí, profe. Perfecto, ahí disculpen, tuve un corto de corriente, pero ya estamos de vuelta. Vamos a ver, entonces, inicio nuevamente con la grabación. Ah, bueno, está corriendo. Vamos a compartir pantalla. Y continuamos. Quedamos en esta sección en los datos importantes de los árboles. Que mencionábamos el nodo raíz, el nodo rama y el nodo hoja. Básicamente el nodo hoja es el nodo que está al final del árbol, el que no contiene hijos. Entonces, en caso de que se le soliciten la impresión de los nodos hoja, serían los últimos nodos del árbol. Y los nodos rama son los que tienen al menos un hijo bajo ellos. Y el nodo raíz únicamente vamos a tener uno. En este caso, esos son como la estructura o definición de nodos para un árbol binario. Seguidamente, aquí se le otorga otros nombres además a los nodos. Bueno, tenemos el nodo padre y el nodo hijo, e incluso el nodo hermano, que como vimos anteriormente, se puede llamar el nodo padre a un nodo rama que posee algún hijo. Y cuando están juntos, o sea, los nodos que pertenecen al mismo padre, pueden ser llamados o suelen ser llamados nodos hermanos. Esto es como para irse refiriendo a los nodos para tener una mayor facilidad a la hora de identificar o incluso demostrar qué nodo se quiere imprimir o qué nodo se necesita ver o buscar en algún momento. Tenemos más definiciones de propiedades de los árboles, tenemos nivel y tenemos altura, donde nivel es cada generación dentro del árbol. Ahorita vamos a verlo por acá en esta imagencita de forma más gráfica y más definida. En el caso del nivel, como un ejemplo, tenemos que cuando a un nodo hoja le agregamos un hijo, el nodo hoja pasa a ser un nodo rama, pero además del árbol, crece una generación, por lo que el árbol tiene un nivel más. Cada generación tiene un número de nivel distinto de las demás generaciones. Como vemos acá, un árbol vacío tiene 0 niveles y el nivel de la raíz, digamos, un árbol que únicamente existe en la raíz, sería el nivel 1. Y en el caso de la altura, le llamamos altura al número máximo de los niveles de un árbol. Entonces, como vemos acá en la gráfica, tenemos que el nivel sería 4 para este árbol y de altura 4. Normalmente el nivel es referente a la altura, entonces por lo general tienen o son equivalentes, digamos, tienen el mismo valor. Seguidamente tenemos el peso, que el peso es el número de nodos que tiene un árbol. En general, como vemos en este caso, este árbol es de peso total de 15, dado de que si sumamos cada uno de los nodos en los distintos niveles, nos da un total de 15. En caso de que este nodo no existiera, serían 14. Básicamente sería contar los nodos que posee el árbol y ahí tendríamos la cantidad total o el peso total del mismo. Como vemos acá, simplemente es sumar los hijos del árbol. Y en el caso del orden, el orden se indica que es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. El orden es más mandatorio como de requerimiento, por ejemplo, en el caso de que nos digan definir o crear un árbol de orden 2, sería como en este caso, el número máximo de hijos que puede tener en todo el árbol serían 2. Entonces no se podría crear un nodo o un nivel de 3 nodos o 3 nodos hermanos. Eso no sería permitido en el caso de tener un orden del nivel 2. Y como vemos acá, este sería el caso de un nivel 3, un orden 3, perdón. El orden suele confundirse un poco con el grado, pero el grado es como la cuenta o la impresión o la forma de caracterizar un árbol. Por ejemplo,
Se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos del árbol. Dado de que el orden es como mandatorio, se indica, ok, se crea un árbol de orden 2, entonces al ir creando el árbol no se puede sobrepasar a los 2 hijos en todo el árbol, y en este caso sería como qué grado tiene este árbol. Entonces sería ir contando los hijos de cada uno de los nodos para saber la cantidad máxima de uno de estos. Entonces, como vemos por acá, este árbol sería de grado 2 y este sería de grado 3. Como vemos, hay nodos que tienen solamente 2 hijos, incluso este nodo que tiene 1, pero en el caso del B tiene 3 hijos. Eso nos indica de que el grado de este árbol es de grado 3. Muy bien, aquí ya entraríamos en el tema más aterrizado en árboles binarios de búsqueda. Es importante mencionar que un árbol binario de búsqueda tiene unas características definidas que, si no se cumple alguna de estas, ya deja de ser un árbol binario de búsqueda. Entonces, es un método de búsqueda simple, dinámico y eficiente para realizar búsquedas en colecciones ordenadas de elementos. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario en el que todos sus nodos cumplen las siguientes condiciones. Esto es lo que venía mencionando anteriormente. Si no cumple alguna de estas condiciones, ya no se puede definir como un árbol binario de búsqueda. Dice, cada uno de los nodos está asociado a una clave de ordenación. La clave puede ser de cualquier tipo, siempre que sea un tipo comparable. Además de la clave, el nodo puede tener asociado también un elemento o valor. Es decir, lo importante en este caso es que todos los nodos tengan un ID, por decirlo de alguna forma. Puede tener más información, pero que tenga un identificador para poder estar asociados entre los demás nodos y poder buscarlos o reproducirlos en el caso que sea necesario. Seguidamente tenemos el valor de la clave, la raíz de su subárbol izquierdo es menor que el valor de la clave del nodo. Es decir, el hijo del nodo, si es menor al ID que tenemos, iría a la izquierda. Y como vemos abajo, en el caso de que sea mayor, iría a la derecha. De esta forma, tiene que irse ordenando el árbol para que sea un árbol de búsqueda binario. Acá se menciona la información de la búsqueda. Dice que la búsqueda consiste en acceder a la raíz del árbol. Si el elemento a localizar coincide con este, la búsqueda ha concluido con éxito. Si el elemento es menor, se busca en el subárbol izquierdo, y si es mayor, en el derecho. Si se alcanza un nodo de hoja y el elemento no ha sido encontrado, es que no existe en el árbol. La búsqueda de un elemento en un árbol binario de búsqueda se puede realizar de dos formas, iterativa o recursiva. Básicamente, como vimos anteriormente, que tenemos la estructura o la definición, digamos, de un árbol de búsqueda binario, entonces de las características que este posee, nos ubicamos para efectuar la búsqueda. Entonces, como sabemos ya con anticipación, si cumple con las características, sabemos que a la izquierda de un nodo, o sea, el nodo hijo a la izquierda es menor que el nodo padre y a la derecha sería mayor. Este sería un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Entonces, como vemos, cada nodo está asociado a una clave, que serían los números que tiene cada una de estas cajitas por acá. Cada uno de estos serían los nodos. El subárbol izquierdo es menor y el subárbol derecho es mayor. Como vemos acá, el 9 tenemos 7 y 12. En este caso, el 7, 2 y 8. El 12 tenemos el 11 a la izquierda, no tiene nodo hijo a la derecha. Entonces, como vemos acá, al buscar el 24, llegamos a la raíz, vemos de que el 24 no es igual al 18, entonces preguntamos si es mayor. En este caso, como es mayor, nos vamos a la derecha. Acá preguntamos si 24 es igual a 25, nos dice que no. Entonces preguntamos si 24 es mayor que 25, de igual forma no, entonces nos vamos para la izquierda. Y así sucesivamente hasta que llegamos al nodo derecho, al nodo hijo del padre 23, que sería el nodo 24. En el caso de que lleguemos acá y nos indique que no existe, o sea, no es 24, el nodo básicamente 24 no existiría, que fue lo que se mencionó anteriormente incluso.
Este sería el caso en que estaba mencionando, de hecho, que aquí estábamos buscando el 27, como vemos llegó al 29, y al no tener un hijo de este nodo a la izquierda, entonces básicamente el nodo 27 no existe. Acá nos enfocamos en el recorrido de árboles. Tenemos 3 patrones de uso común para visitar todos los nodos de un árbol. La diferencia entre estos patrones es el orden en que se visita cada nodo, y los 3 recorridos que vamos a ver se llaman inorden, preorden y postorden. Estos son patrones de búsqueda que se utilizan para optimizar, valga la redundancia, la búsqueda en los árboles binarios. Como vemos ya, cada uno de ellos tiene sus características, y estos serían como ideas o formas de optimización, o las formas correctas o más eficientes de hacer las búsquedas en los árboles. Tenemos estas 3, inorden, preorden y postorden, que ya las mencionamos. Entonces, el detalle de inorden, por ejemplo, en el caso de que nos indiquen que busquemos o imprimamos toda la información en orden de un árbol, sería de esta forma. Se puede realizar recursivamente un recorrido en orden en el subárbol izquierdo, visitamos el nodo raíz y finalmente hacemos un recorrido recursivo en orden del subárbol derecho. Ahorita lo vamos a ir viendo gráficamente para que sea más sencillo de comprender. Al final esto es lo mismo, es ir buscando entre los nodos, pero cada uno de estos órdenes, por decirlo de alguna forma, tiene un inicio y un final diferente. Como vemos, en orden inicia en el subárbol izquierdo, toma el nodo raíz y continúa con el árbol derecho. En preorden, arranca con el nodo raíz, continúa el recorrido con el subárbol izquierdo y posteriormente el subárbol derecho. Esto ya nos da una diferenciación entre estas dos. Y en el caso del postorden, él inicia con el subárbol izquierdo y el subárbol derecho y finaliza con el nodo raíz. Esta es la diferenciación entre estas 3. Al final es ir imprimiendo nodo por nodo, pero el orden en que nos indiquen cómo hacerlo definirá el resultado de los mismos. Este es un ejemplo de la diferencia de recorridos. Como vemos, en orden, visita el subárbol izquierdo en orden, entonces empieza con 7, 2, 23, 38. Aquí acabaríamos con el subárbol izquierdo. Nos vamos a la raíz, 45, y posteriormente el subárbol derecho, que sería 48, 52, 65 y 96. De igual forma, en el preorden, que inicia en el nodo raíz, 45, como vemos acá. Posteriormente inicia con el subárbol izquierdo en preorden, que sería 23, 2, 7 y 38. Ya con esto vemos totalmente la diferenciación en orden y preorden, que básicamente se podría decir que es al revés, pero así es como está definido. Y continuaría con el subárbol derecho, que sería 65, 52, 48 y finaliza con 96. Y posorden, que inicia con su árbol izquierdo, 7, 2, 38, 23, 45, que sería al final el nodo raíz, como vemos acá. Seguimos con el 48, que es parte del subárbol derecho, 48, 52, 96 y finaliza con 65 el subárbol derecho, y el último sería el nodo raíz. Esta es la diferenciación de estos 3 recorridos. Entonces, en caso de que tengamos un árbol y nos indiquen utilizar la búsqueda o recorrido del árbol en preorden, tendríamos que utilizar esta fórmula. De igual manera, en inorden sería esta y en posorden acá. Eso es la diferenciación entre cada uno de estos recorridos de un árbol. Claramente es ir leyendo la información de cada uno de los nodos. Entonces aquí ya iniciamos con lo que es la inserción. Vamos a ir viendo métodos para los árboles de inserción. Ya vimos la búsqueda y posteriormente vamos a estar viendo lo que es la eliminación de nodos. Entonces, como hemos venido hablando, para insertar un nodo en un árbol de búsqueda,
recorremos este de forma similar a como lo hacíamos en el proceso de búsqueda, y cuando lleguemos a un hueco o un espacio libre, insertaremos ahí nuestro nodo. De igual forma tenemos que ir recorriendo izquierda o derecha según sea el valor del nuevo ID del nodo. Si es mayor, iría a la izquierda, y si no a la derecha, como vemos por acá. Entonces tenemos el dato, se hace la consulta si existe en el árbol. Si no existe, creamos la raíz. Eso sería en el primer caso, o sea, cuando el árbol está vacío, y finalizaría el proceso. Ahora insertamos otro dato, el árbol ya existe, entonces preguntamos si el dato es igual a la raíz. En el caso de que la respuesta sea que sí, y notificamos de que ya existe el elemento y cerramos el proceso. En el caso de que no exista, preguntamos si la raíz es mayor al insert, es decir, el dato que viene a insertar es mayor que la raíz. Entonces, si no, nos vamos a la derecha. En el caso de que sea positivo, que la raíz sea mayor, entonces nos vamos a la izquierda. Significaría que el hijo es menor. Preguntamos de igual forma, tanto a la derecha o a la izquierda, si el nodo ya existe. Si la respuesta es no, insertamos el nodo. En el caso de que sí exista, nos devolvemos a preguntar al siguiente nodo, preguntamos si nos vamos a la izquierda o a la derecha, y así hasta encontrar el espacio que mencionábamos por acá. Eso sería el proceso de inserción. Este es un ejemplo. Aquí tenemos vamos a insertar el nodo 30. Como vemos acá ya tenemos la raíz, pero no es 30, entonces como es mayor, nos vamos a la derecha. En este caso tenemos 25, 30 es mayor que 25, igualmente a la derecha. En este caso solamente tiene un hijo, pero este hijo o nodo que vamos a insertar es mayor, entonces nos vamos a la derecha también. Nos topamos con un 31 que es menor al 30, entonces 30 iría a la izquierda del nodo padre 31. Y en el caso de que ya exista el nodo que estamos insertando, sería este recorrido. Tenemos 18, como el 8 que vamos a insertar es menor, nos vamos a la izquierda. En el caso del 9 de este nodo, el 8 es menor, nos vamos a la izquierda. Y acá tenemos 7. El 8 es mayor que 7, entonces nos vamos a la derecha. Y nos topamos de que este nodo ya existe, entonces simplemente notificamos al usuario de que el nodo ya existe y lo podemos insertar, y finalizaría el proceso de inserción. Básicamente esta sería la forma del proceso para insertar nodos nuevos en un árbol. Y la eliminación es un poquito más tanto tediosa como complicada, pero es referente a que se debe cumplir las características del árbol binario a la hora de eliminar el nodo. No es nada más eliminar el nodo y listo. Entonces, como dice por acá, es la operación más complicada. Lo primero que debemos realizar es localizar el nodo en el árbol. Depende del número de hijos, nos encontramos con 3 situaciones. El happy day o la situación más sencilla sería que el nodo no tiene hijos, entonces solamente se elimina el nodo. Para esto se apunta null el nodo y la referencia que tenía el padre apuntando a dicho nodo. Posteriormente, que sería el segundo escenario, es si el nodo tiene un hijo. Lo primero que hacemos es hacer que el nodo padre del nodo que vamos a eliminar debe apuntar al hijo que tiene en el nodo a eliminar, y luego eliminamos el nodo. Ahorita vamos a verlo gráficamente de igual forma para explicarlo de manera más sencilla. Y finalmente el más complicado de los 3 es que el nodo tiene 2 hijos y se pueden dar estas 2 opciones. Eliminar del subárbol izquierdo el nodo que ocupará el sitio del nodo eliminado. Buscaríamos el nodo de mayor valor de todo el subárbol izquierdo, que debe ser el que se encuentre más a la derecha. De igual forma, en el siguiente escenario sería seleccionar del subárbol derecho el nodo que ocupará el sitio del nodo eliminado. Buscaríamos el nodo de menor valor de todo el subárbol derecho, que debe ser el que se encuentre más a la izquierda. Ok, para ello vamos a verlo de forma gráfica. Profe, Este sería el caso. Ajá, adelante. ahí digamos para los compañeros, así se debería hacer, o también se recomienda o hacer una búsqueda en orden después, pero para el proyecto nos dicen que si el nodo tiene 2 hijos, tenemos que decir que no se puede, ¿verdad?
que no se sí, puede eliminar. Sí. sí, excelente observación. En el caso, desde luego, todo sistema va basado en los requerimientos. En este caso, el enunciado indica que si tiene 2 hijos, no debemos eliminar, entonces hay que respetar esa validación. Sí, así es la correcta como lo estamos haciendo, ¿verdad? Que a mí cuando yo estaba haciendo, después ya le dije, no, me dijo que no lo puedo eliminar, ¿verdad? Sí, Entonces excelente. era para eso. Sí, muchas gracias por el dato. Entonces, como dice el compañero, si fuese el caso de que se pudiera o el sistema lo permite, entonces sería de esa forma. De lo contrario, sería notificar y decir de que no tiene 2 hijos y no puede ser eliminado. Ok, entonces, en el caso de eliminar un nodo hoja, o sea, un nodo que no tiene hijos, simplemente vamos buscando el nodo, como ya lo vimos en el proceso de búsqueda, y al encontrarlo, notamos que no tiene hijos y simplemente se elimina. En el caso de eliminar uno que sí tiene un hijo, un nodo con un hijo, de igual forma lo buscamos, pero en este caso, como vemos acá, simplemente es decirle al 9 que apunte al 11 y eliminamos el nodo 12. Porque aquí no tendríamos orden de jerarquía, digamos, por IDs. Y este es el más curioso, el más complicado, digamos, que en este caso vamos a eliminar el nodo raíz, que el nodo raíz desde luego es el primero, y tenemos que llegar a este resultado de acá, que es que el 9 al final apunte al 11. Pero como dice por acá, dice, localizamos el nodo raíz, este tiene 2 hijos, y como vemos cada uno de los hijos tiene más hijos en sí, entonces hay que ir buscando, encontramos, promocionamos el subárbol izquierdo, vamos para acá, dado de que el 18 es el 9 menor, y encontramos el nodo de mayor valor del subárbol izquierdo, que sería 12, promocionamos el nodo 12 a la posición del 18, este 12 lo pasamos para el 18, y posteriormente eliminamos el nodo 11, promocionamos el nodo 11 a la posición del 12, desde luego no va a quedar el 11 perdido, ¿verdad? Tendríamos que tomar el 9 y relacionarlo con el 11 para que este tome esta posición. Y como dice por acá, no puede tener ningún nodo a la derecha porque entonces el 12 no sería el mayor nodo del subárbol izquierdo. Y terminaría de esta forma. En realidad complicado no es, pero sí es de cuidado, porque si hacemos una eliminación cuando tenemos 2 hijos en el nodo, podríamos desordenar o fallar el árbol. Ya no sería un árbol binario de búsqueda si lo hacemos de forma incorrecta. Pero como bien dijo el compañero, en el caso del proyecto nos indica que si tiene 2 hijos no debería de poder eliminar. Pero esos son requerimientos. Si el enunciado no lo dijera, sería de esta forma. Lo hicieron un poquito más fácil, de que si tiene 2 hijos, Correcto. ya termino. Los están tratando bien. Y aquí estamos con la demostración. Tomé el mismo árbol para efectuar la impresión de estos resultados, digamos, de cada uno de los nodos para que nos diera estos resultados. Básicamente quedaría de esta forma y procedemos a revisar, ahí termina la presentación, a verlo desde acá. Entonces, como vemos, se está insertando cada uno de estos nodos, valor de 45, 23 para que coincida con cada uno de los nodos que tenemos acá en la presentación. Y posteriormente creamos las funciones para imprimir en orden, preorden y posorden, que serían las que tenemos acá arriba. Aquí se hizo de forma recursiva. De igual forma, si quisieran hacerlo uno por uno, se puede hacer. En detalle, al darle play, debería de coincidir el resultado. Aquí incluso hice una breve impresión medio gráfica, o más bien para indicar el árbol, y posteriormente ya lo que es el resultado de cada uno de ellos, en cada uno de los órdenes. Este resultado debe coincidir con el que tenemos acá, que ahí desde luego no se nota, por eso lo tenemos en la presentación, que sería 2, 7, 23, 38, 45, 96, y ahí tenemos
impresiones correctas de in-orden, preorden y postorden. Como vemos, en realidad lo que es nodos ya lo han venido trabajando anteriormente. En este caso, simplemente se le otorga una estructura de árbol binario de búsqueda, que como vimos ya la descripción o atributos de este tienen que cumplir con esas características para formar este árbol, y utilizar los procesos que ya vimos el día de hoy para trabajar con un árbol binario de búsqueda efectivamente. Entonces, ese árbol sería de altura 4, ¿verdad? Correcto. Y nivel 4. Muy bien. No sé si tienen algunas dudas referentes al tema. Creo que en realidad lo que es al inicio lo que vemos es simplemente definiciones, como hemos venido hablando, para poder ubicarnos en caso de que le pidan que el nodo padre tenga X cantidad de hijos o no tenga hijos, que si es de nivel 4 o altura 4, como decía el compañero, cosas por el estilo, para poder ubicarnos y movernos dentro del árbol a mayor facilidad. Y no andar diciendo a la izquierda, a la derecha, como las direcciones ticas que damos nosotros, ¿verdad? Al hecho de decir, utilice el in-orden y ahí ya tenemos la impresión correcta, por ejemplo. Y sí, de hecho, las disculpas del caso con el corto de luz, pero por dicha todo se logró hacer. No pasa nada, bro. Muy amables. De hecho, no sé si tienen alguna duda o algo que queramos ver. No, disculpe. Adelante. Supuestamente podemos hacer los recorridos sin orden, entre orden y posorden, pero para cada uno de ellos tiene que existir la opción de eliminar. Para esos tres tiene que existir el método de eliminar. ¿Sí o no? De momento no he visto lo que es el enunciado del proyecto. De hecho, pronto van a hacer lo que es la exposición y la tutoría referente al proyecto para que puedan evacuar todas las dudas necesarias. Okay. Porque no lo he verificado. Ajá. No, para el compañero, digamos, sí está, digamos, está la opción de insertar, de eliminar y buscar, y después, pero digamos, tanto de eliminar como la de buscar no le dicen que usted puede utilizar cualquiera ahí en orden o lo que sea, porque nada más le dicen que usted inserte el ID, digamos, y que se elimine, y verdad, eso es lo que tiene que acomodar todo, o si no, que lo busque y muestre los datos de cuando busque. Ahora, si usted mete el ID 10, busca ahí, creo que era un teléfono, no me acuerdo qué era, y ya muestra todos los datos de eso. Y después los recorridos es que muestre, digamos, los IDs de todos los objetos ingresados. O sea, si se va a eliminar algo, no tiene que hacer todos los recorridos, todos los tipos de recorridos, sino que solo con uno puede hacer. Sí, correcto. De hecho. Si cuando usted elimina, usted pone una cajita donde la persona ingrese el ID que desea eliminar, ¿verdad? Entonces usted le da el botón de eliminar. Entonces, si existe, lo elimina, y si no existe, le dice ese ID no existe, ¿verdad? Y ya, si lo elimina, ¿verdad? Tiene que hacer que se vuelva a ordenar, como dijo el profe. Digamos, bueno, en realidad aquí es, si tiene un hijo, cambia ahí la posición. Si es la hoja, la elimina ya. Y si hay dos, le dice que no se puede eliminar porque hay dos hijos. Y después los recorridos esa parte. Perfecto. Excelente. Sí, de hecho, como dijo el compañero, es respetar lo que acabamos de ver hoy, y todo está referente a los requerimientos. En este caso no se les indica únicamente impresión de los nodos, según lo que indica el compañero, dado que no he visto el enunciado, pero en este caso, si no nos indican un recorrido en específico, escogemos el que más nos guste. Al final es cumplir con el requerimiento de imprimir todos los datos, todos los nodos, y ahí estaríamos ya con los punticos en la bolsa. Sí. Y en este caso, lo que tiene es que hay que hacer los 3 recorridos, pero digamos como ya una opción donde usted hace el postorden, todas las hojas, ¿verdad? Que serían los que no tienen hijos, las hojas, y la altura es lo que están pidiendo excelente. como datos extras.
Sí, entonces tener mucho cuidado, ¿verdad? De no confundirnos en el recorrido porque un valor o un nodo que cambie y ya tenemos el recorrido fallido, ¿verdad? Que es como lo que vimos de hecho en este ejemplo de acá, que está al final. Entonces, si por A o por B estamos en el preorden y se nos cambia alguno de estos nodos, serían poquitos menos. Pero sí tenemos que tener la diferenciación entre cada uno de ellos. Y también tener cuidado porque me ha pasado en otros sistemas que en ocasiones, o más bien en otros proyectos, que los estudiantes ponen preorden e imprimen en orden. Son, son fallos básicos que normalmente suceden, pero sí son de cuidado, ¿verdad? Sí. Yo también como consejo les podría decir que pongan los mismos datos que usted coloca ahí con los mismos números para los IDs y entonces prueban y si les da ese mismo recorrido, entonces ya están bien. Excelente, es una buena forma de confirmar que el recorrido programado codificado cumple efectivamente con los requerimientos. Y ahí nuevamente ya tendríamos los punticos en la bolsa. En realidad no es complicado, el detalle en este caso es comprender los recorridos, saber dónde inicia, dónde termina, que de hecho ya lo vimos en la presentación, entonces aquí les queda la grabación, cualquier cosa. Incluso tenemos gráficos para hacerlo más detallado y más comprensible. Y al tener todo esto ya es nada más trabajar con los nodos, apuntando a izquierda o a derecha o según sea, y ahí ya tendríamos el resultado requerido. ¿Cómo lo ven? Se ve sencillo, ¿cierto? Sí, sí, está sencillo. Muy bien. No sé si tenemos alguna duda adicional. De mi parte ninguna. Excelente. Entonces, ajá. De mi parte, yo creo que sería todo, compañeros. Igual forma, recordarles que tenemos el foro de consultas, tenemos los correitos en la plataforma. Aprovechen esa comunicación, ¿verdad? Si tienen alguna duda de una, escríbanlo por ese medio y nosotros les estaríamos respondiendo adecuadamente para resolver cualquier detalle. Sin más, entonces, sería todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme en la presentación y muchos éxitos. Pero bien, bueno, hasta luego. Hasta luego, nos vemos pronto.